proyecto macro, que es un proyecto conocido como PAPIT, o son proyectos que se manejan dentro de la UNAM. La UNAM es la Universidad Nacional Autónoma de México, aquí obviamente en el país. Entonces, esta se realizó, o el objetivo principal de esta investigación es porque nos empezamos a dar cuenta que los estudiantes en enfermería saben que dan cuidado humanizado o que desarrollan el cuidado de la mejor manera posible, pero no le pueden dar como tal un nombre. Se puede decir que no existe esta metacognición hacia lo que es el significado propio de lo que hace, porque no es solamente el hacer procedimientos, el hacer algún tipo de intervención directamente con la persona, sino que más bien también considerar que nosotros damos cuidado, y la diferencia entre atender y cuidar es obviamente que el cuidado va más allá. Vemos a un ser humano que tiene problemas, que tiene sentimientos, que tiene valores, que le duele, que tiene un rol familiar, un rol social, pero también nosotros debemos entender esa comprensión que esa persona tiene frente a cómo se le da el cuidado o cómo se desarrolla este cuidado. Por eso se hizo esta investigación, con el objetivo de ver cómo los estudiantes realmente veían el concepto del arte del cuidado o comprendían el cuidado desde su esencia, no viéndolo como bueno, estoy cuidando a una persona porque no sé, coloque una sonda. No, simplemente es ver que estamos con personas igual que nosotros, que tienen lo mismo que nosotros, que viven y experimentan situaciones en su vida también y que tienen mayores preocupaciones por estar en un área hospitalaria o estar en una situación de salud que por su mismo bienestar en muchas ocasiones. Entonces, bajo este criterio, pues empezamos a ver que es necesario comprender cómo se están formando a los estudiantes dentro del contexto de la enfermería, pero sobre todo del cuidado humano, de cómo se estaba dando toda esta perspectiva, basados, igual como comentaba el ponente anterior, en muchos elementos de Florence Nightingale, en muchos elementos de Oren, pero también uno de los ejes centrales y fundamentales de esta investigación fue la teoría de Watson. ¿Por qué? Por lo mismo que ella habla del cuidado humano y habla de todos estos factores que se requieren para llevar a cabo el cuidado humano. Partiendo de todos estos hechos, entonces, tenemos la pregunta de investigación o la pregunta que nos realizamos, que fue: ¿cuál es el significado del arte del cuidado desde la perspectiva de los estudiantes de segundo, sexto y octavo semestre de la licenciatura en enfermería de la ENEO UNAM? La ENEO es la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, que pertenece a la universidad, y pues ahí fue donde se logró desarrollar esta investigación. ¿Por qué de estos semestres en específico? Aquí la licenciatura tiene un enfoque un poco diferente, no es como, bueno, mi referente es Colombia, que se pueden ver todos los semestres en el mismo momento, ¿no? En el mismo semestre, pues está primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. No, aquí en México es totalmente diferente. Aquí es semestres nones y semestres pares. Entonces, cuando se hizo esta investigación, justo se estaban llevando a cabo los semestres pares, por eso se eligió justamente estos semestres. ¿Y por qué también estos semestres? Por los ciclos en los que se estaba cumpliendo. Aquí la carrera son 4 años, pero esta carrera está dividida por ciclos. Principalmente hay un ciclo que, como es el ciclo de la vida, de manera básica, se puede decir. Luego va todo lo que es avanzado y ya posteriormente abarca elementos de investigación, de docencia, entre otros. Entonces, por eso se eligió semestres que fueran de los diferentes ciclos, con el objetivo de poder dar mayor enfoque y poder ver cómo cambia la perspectiva de un alumno desde que está en segundo semestre hasta que está en octavo semestre. Muchas veces, y ahorita lo vamos a ir viendo, te llevas la sorpresa de que los de segundo a veces comprenden mucho más la esencia de la enfermería en lo que es el objeto de cuidado y el sujeto de cuidado de la profesión, más que los que ya casi van a egresar, porque a veces nos volvemos muy mecánicos. A pesar de que estamos todavía en la carrera, nos volvemos muy mecánicos en dar el cuidado. Entonces ya es como de, voy, saludo, me presento, le tomo signos vitales, salgo. Voy, le doy medicamentos, salgo. Voy, hago el procedimiento y salgo. Y ya, no supe nada más de la persona. En cambio, los de segundo, como es su primer contacto con algún área hospitalaria, llámese
clínica de primer nivel de atención, o sea, una de tercer nivel de atención. Para ellos es como todavía sorprenderse en muchos elementos. Entonces nos dimos cuenta de la sorpresa de que ellos comprendían muchas cosas que de pronto desde el otro contexto no se veía. Por eso, como objetivo, como tal, de nuestra investigación, pues fue comprender el significado o los significados sobre el arte del cuidar desde la perspectiva de los estudiantes, con un marco, con un enfoque humanista y además, pues cómo ellos van construyendo su propia percepción de lo que es el cuidado durante toda la carrera. Si yo les pregunto, no sé, aquí veo que hay muchos estudiantes, no sé de qué semestre sean, la verdad desconozco, pero a veces tenemos un concepto de cuidado cuando iniciamos la carrera y otro cuando ya estamos muy avanzados en la carrera. A veces hasta nos aprendemos, igual pasa con el significado de enfermería, ¿no? A veces no lo aprendemos ya como significado de libro. Estamos como en sexto semestre y empezamos, bueno, ¿qué es la enfermería? La ciencia, la disciplina, la profesión y el arte de cuidar. Ok, pero ¿qué es cada uno de esos elementos? ¿Qué lo comprende? ¿Por qué hace que la enfermería sea eso? ¿Qué hace que la enfermería sea una profesión? ¿Qué hace que la enfermería sea una ciencia? ¿Qué hace que la enfermería sea un arte? ¿Qué hace que la enfermería se entienda como algo diferente a la medicina? ¿Por qué no somos medicina? ¿Por qué somos distintos a ellos? ¿Qué nos da esos elementos fundamentales para ser diferentes? Y de ahí debe pasarse todo. El de por qué y cómo comprendemos, nuestra profesión, nuestros elementos disciplinares, nuestros fundamentos propios de la profesión. Seguramente, si ustedes ahorita le preguntan a alguien de primer semestre o de segundo semestre que entiende como enfermería, pues les va a decir, pues es la que coloca inyecciones, o la que tiende las camas, o pues la que está ahí siempre con el paciente y es la que sigue las indicaciones del médico, que eso es otra imagen que se vende, ¿no? A veces, la que sigue indicaciones del médico, la que es la asistente del médico, pero nunca más allá, porque es la idea que te venden. Cuando tú ya tuviste la oportunidad de estar unos semestres dentro de la carrera, cambias algunos elementos de esta perspectiva. Y como algunos nos enamora de la profesión y somos firmes, apasionados de nuestra propia profesión, por el otro lado no. Por el otro lado hay gente que ve la profesión y dice, no, ¿saben qué? Mejor, no, como que por aquí no era, como que mejor me voy porque no era lo mío. Entonces, es esos los elementos que a nosotros nos permiten orientarnos. Por eso es tan importante entender cómo se ve la esencia propia de nuestra profesión, que es el cuidado. Para entender un poco esto al respecto, tenemos dos grandes elementos. El primero es la estética. La estética es la ciencia que estudia el arte, pero el arte comprendido como cómo interpreto yo la realidad de lo que está sucediendo en la vida de alguien, cómo yo la interpreto, cómo yo comprendo esa realidad, a través de qué, de algo bello o de algo no bello, porque el arte no es simplemente la escultura, no es simplemente la pintura, no, tenemos muchos más elementos dentro del arte. Por eso es que Florence Nightingale en algún momento llegó a decir, ¿no?, que la enfermería era la más bella de las bellas artes. ¿Por qué? Porque justamente es eso. El cuidado de enfermería se debe basar en eso, en dar todo de nosotros por esa persona que no conocemos, pero que puede ser la mamá de alguien, el papá de alguien, la hermana de alguien, el amor de la vida de alguien. No sabemos quién es. En un rol social no lo sabemos y tampoco comprendemos cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus emociones, qué tipo de religión tiene. Y esos son elementos que dentro de enfermería deberíamos comprender para poder llevar a cabo de la mejor manera nuestro cuidado, como un cuidado individualizado, no como un cuidado estándar, como a todos los que tienen diabetes les hago lo mismo, a todos los que tienen, no sé, síndrome de Guillain-Barré les hago lo mismo. No, cada persona, su cuerpo actúa diferente frente a la enfermedad, aunque lleven el mismo tiempo de desarrollo. Y eso va a hacer que sea necesario que yo le dé cuidados específicos, cuidados individualizados a esta persona. También tenemos otro gran elemento que es la enfermería. Y la enfermería tiene como su gran objeto de estudio el cuidado.
Y como su gran sujeto de estudio, la persona, ni siquiera es un paciente. Nosotros nunca hablamos de paciente, hablamos es de persona, de alguien que está ahí, que tiene todos los elementos, que sufre, que vive, que llora, que tiene muchas cosas en este momento de proceso salud-enfermedad. Y nosotros lo estamos acompañando en ese proceso. Para poder llevar a cabo esto, entonces tenemos el arte y que en conjunto con el, el objeto de estudio de enfermería forman lo que vendría siendo el arte del cuidado, también llamado cuidado humanizado. Se puede ver desde las dos perspectivas, ¿ok? Y este arte del cuidado se puede decir que tiene 4 grandes elementos. El primero es cómo interactuamos o esa interacción enfermera-persona, cómo nosotros nos acercamos al otro, cómo nos presentamos con el otro. Desde la forma en que nos presentamos, ya con eso le damos una pauta a la persona para saber cómo reaccionar frente a lo que hacemos. Si yo le contesto o si yo me presento así como de, bueno, soy su enfermera, cualquier cosa me avisa, ¿no? Y me voy. Ahí la persona seguramente va a actuar posteriormente agresivo conmigo, no me va a aceptar. Lo primero que va a hacer es como de, ahí viene otra vez esa señorita. Así, porque así actúan, porque no les parece, y es normal, es normal. Pero si ustedes, a pesar de la forma en que la persona los esté recibiendo, a pesar de la forma en que la persona esté en ese momento, ustedes llegan y de la mejor forma se presentan y le dicen, bueno, buenos días, mi nombre es tal, vengo tal, voy a estar con usted todo el turno, cualquier cosa me avisa, cómo amaneció, se siente bien, tal, muchos elementos que a mí me pueden apoyar a mi cuidado, pero que a veces los dejamos de lado porque los consideramos como banales, como que no importan, como que no tienen valor. Y es ahí donde se cambia el concepto. Al principio era una relación enfermera-paciente, se le llamaba justamente, porque era una relación en la cual no había como tal un vínculo, simplemente era yo sustituyo como enfermera algo que la persona necesita, listo, ¿no? Y ahí hablamos de los elementos como las 14 necesidades de Virginia Henderson, donde ella justamente habla de esto, de que nosotros podemos ser de apoyo, de educación o de sustitución. Listo, no hay más, ¿no? Y que hay una dependencia parcial o total hacia nosotros. Pero luego, cuando empieza a cambiar este concepto y ya hablamos de lo que es interacción, estamos hablando que es una relación significativa. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo estoy conociendo a la persona que estoy cuidando, pero también me da elementos a mí mismo para conocerme como profesional, ver qué tengo que cambiar, ver qué tengo que mejorar o cómo debería ser mi cuidado de la mejor manera posible. Entonces, ahí son todos los elementos y aquí también involucra un gran elemento que es la creatividad por parte del personal de salud, pero principalmente por enfermería. Tenemos que ser creativos. ¿Y creativos en qué sentido? En cómo abordamos al otro, en cómo le damos la información a la persona, cómo le aportamos para que comprenda su proceso de salud de enfermedad. Otro elemento que también es supremamente importante y que a veces lo dejamos de lado es la comprensión de la espiritualidad. Pero aquí quiero hacerles una pregunta, a ver si alguien me la quiere contestar. ¿Qué creen que es la espiritualidad? ¿Qué consideran ustedes que es la espiritualidad? Buenas noches, tienen habilitados los micrófonos, ya se habilitaron para que puedan responder. Ok, entonces ahora voy a plantear la pregunta entonces distinto. ¿Qué diferencia hay entre espiritualidad y religiosidad? ¿O son lo mismo? ¿O no tiene nada que ver una con la otra? ¿O cómo está eso? Por aquí veo a alguien que escribió. Por acá me están informando que los participantes no pueden encender aún el micrófono. Permítame un segundo, licenciada Natalia, para poder configurar. Sí, claro.
Ya. No sé si estaría bien, pero para mí sería como espiritualidad. Eso como que le caracteriza o sea, la importancia que un enfermero le puede dar al paciente. Eso sería como creería yo la espiritualidad. Y la religión creo que sería ya como que algo que una persona que sigue como que algo que le dicen, por ejemplo, de alguna religión de la iglesia, o sea, a seguir, paso como a seguir, por así decirlo. Ok, muchas gracias, Fátima. La diferencia aquí radica en que la religiosidad, como lo dice Fátima, es la creencia en un Dios, en un ser superior, el que sea. Llámese Mahoma, llámese Dios, llámese el universo, llámese la ciencia, lo que sea, el tipo de creencia que sea. ¿Ok? La diferencia con la espiritualidad es que la espiritualidad es la motivación que tiene una persona en la vida para salir adelante. A veces la motivación de una persona pueden ser sus hijos, a veces, no sabemos, ¿no? A otras personas puede ser su familia, sus papás, sus hermanos, todo. O para algunas personas puede ser su desarrollo profesional o la lectura, o cada persona tiene una motivación en la vida. Y en ocasiones esa motivación puede ser la misma religión. Por eso sí están relacionadas, claro, pero no quiere decir con esto que la espiritualidad se base solo en la religión. Y es una creencia que hay en muchas ocasiones. Por eso es tan importante entender que comprender la espiritualidad de la persona nos permite dar un cuidado mucho más sensible hacia esa persona. Si, por ejemplo, esa persona quiere tener una estampita de una imagen de una virgen, pues entonces permitírselo. O tener la foto de sus hijos porque son su motivo para salir de la situación que está pasando, dejárselo. ¿Por qué? Porque para esas personas eso es lo que los lleva a la recuperación. Es lo que los ayuda y les aporta en la recuperación. Aparte de todos los elementos médicos, científicos, tecnológicos que hay detrás, eso también es un elemento principal, porque acuérdense, el cuerpo es una conexión, mente, cuerpo, espíritu. Si la mente no está bien, el cuerpo se va a empezar a ver afectado. Si el espíritu no está bien, el cuerpo se va a empezar a ver afectado y se refleja muchísimo. Entonces, por eso es tan importante tener y entender la espiritualidad de la persona que estamos cuidando. Siempre preguntarle, bueno, ¿y a usted qué le gusta hacer? No, pues me gusta leer. ¿Por qué no prestarle un libro? Decirle, le traigo un libro, ¿de qué le gusta? Son cosas sencillas, pero son cuidados que se denominan cuidados espirituales posteriormente dentro del desarrollo profesional de enfermería. Adicional a esto, tenemos también algo que es el cuidado como imperativo moral, y aquí hablamos de elementos principales como la ética. De hecho, creo que el ponente anterior les habló muchísimo de la ética del cuidado, y aquí también se involucra un gran filósofo que es Levinas. Levinas hablaba de la ética del cuidado como elemento fundamental para la comprensión de lo que es el cuidado y cómo se debe desarrollar en enfermería. Y él habla que para que se dé este cuidado debe haber ética, hablándolo desde la parte moral y la parte normativa, pero también debe haber una dimensión estética, que vendría siendo esta parte del arte, de la sensibilidad, de la creatividad, para poder dar el mejor cuidado al otro. Y por último, y no menos importante, también debemos conocer muy bien la cultura de la persona que estamos cuidando. ¿Por qué? Porque hay elementos que pueden contradecirse culturalmente a una persona. Si yo no sé que la persona, por ejemplo, o bueno, digamos, culturalmente, aunque ser judío sea una religión, también es una forma de vida para ellos. Y dentro de todos esos elementos, ellos no permiten el trasplante ni los trasplantes. ¿Por qué? Porque para ellos cada uno de sus órganos y cada parte de su cuerpo tiene una parte de su espíritu. Por eso ellos no permiten los trasplantes y prefieren morir antes de que les realicen un trasplante, porque ellos dicen que deben morir con su espíritu completo, con su alma completa. Entonces, es importante entender estos elementos, claro, porque si yo tengo a mi cuidado una persona que es judía y requiere un trasplante, yo no le puedo decir, es que se lo tiene que hacer,
o obligarlo de alguna forma a hacérselo, porque para su religión y para sus su forma de vida es muy difícil que él pueda aceptarlo. Entonces, por eso son elementos culturales que nos permiten cambiar y comprender cómo llevar a cabo, igual que las etnias indígenas. Estas etnias, ¿no?, también tienen sus propias creencias. Ellos usan elementos de la naturaleza para su cuidado. Entonces no se puede juzgar. De pronto ellos dicen, no, es que yo no me voy a tomar el medicamento. Pero ¿cómo dentro de su propia creencia le puedes tú motivar a que con alguna planta, alguna cosa, tú le puedas aportar a eso? Entonces es importante comprender todos estos elementos para dar y desarrollar el arte del cuidado. Permítanme. Ay. Ok, ya después de toda esta comprensión, el tipo de investigación que se realizó por el tipo de tema que es, se realizó un enfoque cualitativo, con corte fenomenológico, hermenéutico, ¿no? ¿Con qué técnica se utilizó todo esto o se realizó esta investigación? A través de grupos focales que estaban compuestos por alumnos, entre 8 y 10 alumnos, que se llevaron casi en simultáneo, o sea, el mismo día se hacían los 3 grupos focales y se les hacían las mismas preguntas a partir de una guía de preguntas generadoras. Y las respuestas eran totalmente diferentes en todos los elementos que ellos explicaban. También se hizo un análisis del discurso, un análisis a partir de la hermenéutica que tiene 3 elementos fundamentales. El primero es el empírico, que es como solamente la interpretación de las palabras, de cada una de las palabras. Luego es reflexivo, que viene con la interpretación de todo el discurso. Y por último es la comprensión total del discurso, que es lo que se denomina la etapa interpretativa de todo el contexto cualitativo. De allí obtuvimos como resultado 5 grandes categorías. El primero es la percepción de la enfermería, o cómo se comprende o cómo ellos ven la enfermería, cómo ven su propia profesión. También qué es el arte del cuidado y qué elementos lo comprenden, la interacción enfermera-persona, conducta profesional, ¿qué debo yo hacer como profesional para llevar a cabo este elemento? Y por último, la espiritualidad versus religiosidad, que es un gran elemento que siempre está en discusión. Como resultados, tenemos que pues la enfermería, a partir de lo que comprendían los estudiantes, es entendida como una ciencia, un arte y una disciplina del cuidado que requiere vocación de servicio. Actualmente casi no se habla de este término. Se decía que hace muchos años sí, la persona debería tener vocación de servicio para poder dar el cuidado de enfermería. Actualmente ya como que no se considera un elemento fundamental. Hay muchísima gente que pues, de pronto está dentro de la carrera, no era lo que quería, o de pronto está en la carrera porque no le alcanzó para entrar a medicina y entonces dijo, ah, bueno, pues se parecen y son como similares y entonces pues por aquí me puedo ir. Pero hay personas que pueden entrar bajo ese concepto y luego cambian totalmente su perspectiva cuando tienen la primera experiencia hospitalaria. Entonces, puede variar muchísimo dependiendo del contexto en el que se desarrolle cada una de las personas. Adicional a esto, también se considera que la enfermería es un estilo de vida que permite integrar conocimientos y que ve de manera holística a la persona. Y aquí viene un término que creo que todos conocemos, que todos hemos escuchado alguna vez, que todos hemos comprendido alguna vez, y es justamente esta parte del holismo. El holismo comprendido como entender algo como un todo, comprender todos los elementos que lo constituyen y sobre todo saber cómo actuar frente a esos elementos que lo constituyen. El arte del cuidado también fue comprendido por ellos como una conexión con la persona para poder cuidarla, con una capacidad aprendida en las prácticas, ¿no? A través de una interacción muy significativa con el otro, con una conducta profesional y que requiere un conocimiento específico para la formación. Estos son elementos supremamente fundamentales, pero que también refieren los alumnos que se requiere una comprensión de cada uno de los profesionales. Como profesional de enfermería, me debo comprender, me debo autoconocer. ¿Y qué debo saber de mí? Ah, pues qué capacidad de
amor, de voluntad, de sensibilidad yo puedo generar para establecer empatía con la otra persona, para poder establecer este vínculo que nos permite a los dos relacionarnos. Interacción enfermera-persona la ven como todos una relación significativa que va a requerir confianza. Primero y antes que nada, confianza. Que la persona no sienta que te está contando cosas privadas y que luego se enteró o escuchó o algún elemento en el que por los pasillos del hospital ya todo el mundo se enteró de lo que te contó porque no guardaste esta confidencialidad con el paciente. Desde ahí se deriva la confianza, desde también el momento en cómo te ve actuar como profesional. ¿Qué quiero decir con esto? Si, por ejemplo, es la primera vez que canalizas, pues no debes mostrar miedo, no debes estar temblando y que la mano se te vea así. ¿Por qué? Porque el paciente ve eso, o la persona ve eso más bien, y va a ir en contra de esto y va a decir, no, yo no quiero que me lo coloque, yo no quiero que usted me cuide o me atienda más bien, porque lo primero que van a decir es que no sabes, que no tienes, no generas esa confianza al otro, esa seguridad para la persona. Y que también como profesional de enfermería debes permitirle a la persona que estás cuidando que exprese sus emociones y sus sentimientos, pero igual como él los expresa, en algún momento el profesional de enfermería lo debe hacer. Y eso nos va a permitir a los dos conjugar, poder tener elementos que nos permitan apoyarnos mutuamente. Además de todo esto, también nos refiere que el hecho de la espiritualidad y de la religiosidad es un proceso de autoconocimiento. Es un proceso que a mí como profesional me permite entender las creencias del otro, saber cómo afronta situaciones difíciles, pero también me permite a mí mismo conocer todos estos elementos y contrastar con una creencia religiosa. Acuérdense que como profesionales nunca debemos juzgar al otro. Si tiene una creencia religiosa totalmente diferente a la mía, yo debo aceptarla y nunca juzgarla, porque no puedo estar diciéndole, ay, no, pero es que la iglesia cree esto y de pronto él es, no sé, musulmán, no sé, cualquier situación que se pueda llegar a presentar en cuestiones religiosas, nunca juzgarla. O llegar a la crítica, como suele pasar con los testigos de Jehová y que no permiten el trasplante de sangre o bueno, la transfusión sanguínea. En este caso con ellos es muy, muy difícil el poder manejar este tipo de situaciones, pero es su creencia y contra eso no podemos ir, contra eso debemos llevarlos de la mano, aceptar la creencia que tenga y sobre todo apoyarnos en otros profesionales para poder hacer la mejor actuación frente a esta situación. Por eso ahí es donde vienen a presentarse elementos como los comités de bioética o los comités de ética de los hospitales, que ellos son los que intervienen en este tipo de situaciones, pero como enfermería deberíamos también saber cómo actuar en un primer momento y poder poner esa pausa. Y como resultado, de manera general, tenemos, ¿qué es la enfermería? Pues la enfermería son estos elementos que lo comprenden. Educación para la salud, enfermería todo el tiempo está educando. No crean que porque no están en el área docente o no están, sí, no están dando clase en algún lugar, no quiere decir con esto que ustedes nunca eduquen, porque ustedes todo el tiempo educan a la persona. ¿Cuándo? Cuando le explican cómo administrarse la insulina, cuando le explican cómo usar, no sé, el glucómetro, el tensiómetro o el manómetro, como lo conozcan, ¿no? Todos estos elementos es educación para la salud. Cuando le explican la enfermedad que tiene la persona, cuando le enseñan el cómo poder tener una dieta adecuada, el cómo llevar a cabo todo el control de sus medicamentos, todo eso es educación para la salud y es eje fundamental en la enfermería. Por eso siempre la enfermería es docencia, es práctica y es investigación. Tenemos los tres grandes elementos a la mano. Integración de conocimientos a través de que lo hacemos de la investigación, pero también de que nos apoyamos en otras disciplinas, por eso somos multidisciplinarios también. Tomamos elementos de la filosofía, de la epistemología, tomamos elementos de la psicología, de la medicina, tomamos de muchas profesiones que nos permiten
integrar y comprender todos los elementos que nos pueden llevar a dar el mejor cuidado a la persona. Holismo, vocación de servicio y siempre esta eterna pelea que vamos a tener en el término entre persona y paciente, que es una persona o un paciente. Y de ahí deriva todo, de ahí deriva el cómo yo realmente estoy dando el cuidado. Cuando yo hablo de paciente, estoy hablando de alguien al que le estoy colocando diferentes sondas, diferentes elementos, pero nunca considero a la persona, a ese ser humano que está ahí, que tiene todo para poder sentir, para que sufrir, para llorar, para sonreír, para todo lo que pueda llegar a presentar la persona. Y dentro de la enfermería, pues encontramos el gran elemento que es el arte del cuidado, y este arte del cuidado tiene tres grandes categorías, que es interacción enfermedad-persona, conducta profesional y espiritualidad versus religiosidad. Cuando hablamos de la interacción enfermera-persona, hablamos de confianza, de empatía, de la cultura o de estos elementos culturales que nos pueden llegar a afectar el cómo damos el cuidado, y de la escucha activa, porque acuérdense, una cosa es oír y otra cosa muy distinta es escuchar. Cuando yo escucho, estoy procesando esa información que me están dando, estoy comprendiendo lo que me están explicando, lo que me están dando a conocer. Cuando yo simplemente oigo, es como me dicen la información y ahí está el famoso refrán, ¿no? De que entra por este oído y sale por este oído, tal cual como entró la información, porque nunca la procesé, nunca tomé elementos que valieran, nunca tomé nada de la información que me dieron. De ahí deriva esto, la escucha activa, comprender de la mejor manera los elementos que nos dan. Conducta profesional, igualmente hablamos aquí que es importantísimo yo cómo actúo en mi práctica todos los días, en mi práctica clínica, en mi práctica profesional. Y para ello, ¿qué tengo que considerar primero? La dignidad humana, ver al otro y reconocer su valor, reconocer que es una persona, reconocer que no es un objeto al que le hago cosas, sino que es alguien que me puede decir que le está doliendo, que está sintiendo, qué no le gustó, qué no le parece, qué sí le gusta. Entonces tengo que considerar ese valor del otro. También reconocerme como un ser humano, yo también, y reconocer al otro como ese ser humano. Y cuando me reconozco como ser humano, como profesional de enfermería, el principal elemento es empezar por mi propio cuidado. Y ahí hablamos de Foucault y el cuidado de sí. Él habla que para cuidar al otro yo debo de empezar ¿por dónde? Por cuidarme a mí mismo. Yo no puedo estar cuidando a otra persona si la primera persona que no se cuida soy yo. Si la primera persona que no se alimenta bien soy yo. Si la primera persona que nunca se hace un chequeo médico soy yo, como profesional de la salud, que debería ser ¿quién? El primero, debería ser el ejemplo para el otro. Yo le podrían decir, no, a la persona, no fume. Pero si la persona le dices ahorita, no fume, y sale del área hospitalaria o de la clínica o de donde se encuentre y te ve a ti fumando afuera, pues ¿qué creen que va a decir? No existe coherencia entre lo que dice y lo que hace. Y es ahí donde debes dar el primer ejemplo como profesional, autoconocimiento, autorreconocimiento, pero ¿cómo? Para las mejores prácticas. Porque si sabes lo que está pasando y sabes lo que debes hacer, pues así deberíamos ser todos los profesionales de la salud, que a veces nosotros mismos no lo hacemos. Preferimos cuidar a los demás, pero nunca cuidarnos a nosotros. También encontramos la importancia de la creatividad dentro de nuestra práctica profesional, y es ahí donde deriva todo. Creatividad no solamente en cómo voy a dar mi cuidado, sino en también adaptarme a las circunstancias de cuidado de esa persona. Aunque la persona esté bajo efectos de sedación o esté en una terapia intensiva, la persona te escucha. El primer sentido que se pierde, ¿cuál es? El oír. La persona te va a escuchar siempre. ¿Y cómo vas a saber si te está escuchando o no, o si te entiende o no? La alteración de sus signos vitales en el monitor. Ese va a ser tu gran elemento. La persona se va a comunicar contigo así, a través de sus signos vitales. Si le haces algo y le duele, la persona va a empezar con taquicardia.
¿Por qué? Porque es la forma en que se está comunicando contigo y te está dando a entender que sí le está doliendo. Por eso es tan importante que a una persona, por eso es tan importante que a una persona cuando está en la terapia intensiva le expliques todo lo que le vas a hacer, que te acercas y le vas a explicar lo que le vas a hacer, porque la persona te empieza de alguna otra forma a mostrar su calma también, manteniendo estables sus signos vitales, sin ningún tipo de alteración. Eso a ti te da elementos para comunicarte. Entonces, el cuidado humanizado o el arte del cuidado no depende de que tú te puedas comunicar con el otro, de que puedan hablar. Depende de cómo le expreses al otro esa interacción, aunque el otro no te pueda decir absolutamente nada, pero no te lo puede decir en palabras, pero sí en diferentes elementos, movimientos, en los signos vitales, te lo puede demostrar. ¿Ok? Y además ser muy sensibles ante la situación del otro. Algo que se está perdiendo muchísimo y es el famoso término de deshumanización del cuidado, es porque ya no somos sensibles ante los demás. Ya los vemos como, es el objeto al que le voy a hacer algún procedimiento y ya. Y no considero al otro. Y eso es el concepto que ahorita está en boom y que quiere cambiarse. Por eso en España también ahorita hay un gran proyecto que es la humanización de las terapias intensivas. No sé si lo han escuchado, pero es un gran proyecto que tiene España en el cual las terapias intensivas son de puertas abiertas. No tienen así la visita súper restrictiva y demás. Y no solamente es humanización hacia la persona que está hospitalizada, sino también hacia el profesional de la salud. Se apoya al profesional de la salud, también se busca que tenga el mejor cuidado posible para sí mismo. Entonces es humanizar, todos somos humanos, todos sentimos, a todos nos duele. Y la mentira que a veces decimos, vamos a poner una inyección o algo, le decimos a la persona, no, es que no le va a doler, no es cierto. A cada quien nos duele, en distintos niveles, pero nos duele. ¿Ok? Entonces ser sensible ante la situación del otro es supremamente importante. Y dentro de la última categoría que tenemos, que es la espiritualidad versus religiosidad, es hablar de la relación espiritualidad-arte, que ya se los nombré anteriormente, hablar de la importancia de trascender en la vida del otro. La experiencia que se lleve la persona con su cuidado es la experiencia que van a recordar el resto de su vida. Y va a ser el referente de cada vez que vean un profesional de enfermería. Si ellos sintieron que no les dieron el mejor cuidado, ¿qué creen que va a pasar? Van a decir, no, es que todas las enfermeras y todos los enfermeros son iguales y nos maltratan y nos gritan y nos hacen y todo, ¿no? Pero si tuvo una enfermera, un profesional de enfermería que estuvo ahí, que le dio la mayor apertura, el mayor cuidado humanizado posible, la persona que se va a llevar una experiencia que va a decir, no, es que sí, si me vuelve a tocar con esa enfermera, yo voy a ser feliz. Por eso pasa mucho en los enlaces de turno y seguramente ustedes lo han llegado a ver en las prácticas. Y es que cuando pasa de una enfermera a la otra, dice, menos mal llega usted porque la enfermera de la tarde me cae mal. Porque es que nunca viene, porque es que nunca me hace, no sé qué, qué bueno que me tocó con usted. O qué bueno que llegó usted, porque es que, no, la enfermera de la noche, siempre pasa. Las mismas personas que están hospitalizadas se dan cuenta de las situaciones y se dan cuenta de cómo das tu cuidado. Y pareciera que no, pero esa experiencia que se lleven con ustedes va a cambiar totalmente la realidad y la perspectiva que tienen de la enfermería. Por eso hay que trascender en ellos de la mejor manera posible. También tenemos aquí otro gran elemento y es cuál es el concepto de vida y muerte que tienen las personas que cuidamos. No todos tienen el mismo concepto. Para algunas personas, morir puede ser dar inicio o dar un inicio a algo nuevo y no precisamente el fin de la vida. ¿Sí? Entonces, aquí son elementos que convergen y el concepto de vida y muerte de cada persona puede llevar a entender cómo darle el mejor cuidado posible. Ok, ya como conclusión, y ya porque creo que todos ya estamos muy, muy cansados, como conclusión, lo primero es que el arte del cuidado es eso, el desarrollo de la sensibilidad, de la creatividad al dar el cuidado,
de conocernos y reconocer al otro en una relación de alteridad. ¿Qué quiero decir con esto de alteridad? Alteridad es un término que habla de interactuar con el otro de una manera completa, conocerlo, ver a ese ser humano que vale 100%, que es la mamá, el papá, lo que sea de alguien más, que alguien lo está esperando allá afuera y que tú eres esa conexión entre esa persona y ese ser humano que está afuera esperándolo. Todos esos elementos convergen y el hecho de que tú le des el mejor apoyo va a hacer que la persona que lo está esperando en casa o en donde sea que lo esté esperando se va a sentir más tranquilo porque sabe que tiene a alguien que lo está cuidando de la mejor manera posible. Y no a alguien que de pronto le dice, no, es que no sé por qué hace eso, no sé por qué tal cosa. No, sino que alguien que lo favorezca. Además, respetar la dignidad del otro o el valor del otro y sobre todo desarrollar o conocer esta parte espiritual del otro. ¿Y cómo se destaca esto? Pues que dentro de la formación de los nuevos profesionales de enfermería se incluya la parte humanística. La parte humanística, ¿cómo? Dando apoyo a través de la filosofía, de la epistemología, porque no estamos alejados de ellos, porque no somos una sola ciencia de la salud, somos una ciencia de la salud y una ciencia social. Por algo somos o tenemos este elemento de la persona como fundamento de nuestra profesión. Entonces, no crean que nuestra forma de desarrollar la profesión debe ser siempre en una terapia intensiva y que ahí sí somos enfermeras, pero si nos vamos a un primer nivel de atención no lo somos. No es cierto. Que si nos dedicamos solo a la investigación o nos dedicamos a la docencia no somos enfermeras, tampoco es cierto. Porque todos estos elementos componen nuestra profesión, porque todos estos elementos son esenciales para el desarrollo de nuestra profesión. ¿Y de quién depende el que se cambie ese concepto? De las nuevas generaciones, de las personas que vienen detrás de nosotros, bueno, de mi generación, que todavía pueden cambiar ese concepto de la profesión, pero que cuando lleguen al sistema de salud no se dejen mal influenciar por el sistema de salud, sino que tienen que seguir pensando en esto, en el cuidado humano, seguir pensando en que puedes dar el cuidado individual a cada persona y no un cuidado colectivo. Para todos es lo mismo porque tienen la misma patología. No. Cada persona es distinta, cada cuerpo actúa diferente, cada persona tiene sentimientos y emociones distintas y las lleva de una u otra forma y las lleva de muy diferente cada persona. ¿Okay? ¿Y cuál es nuestro compromiso? Pues obviamente formarnos y desarrollarnos en un contexto distinto, en un marco que tenga como referencia no solamente la parte teórica, sino también la parte práctica y filosófica de la profesión. ¿A través de qué? De lo más importante, un cambio de actitud de nosotros como profesionales de enfermería. Dejar de abandonar, dejar de pensar en esa idea de que solamente estamos ahí para cumplir indicaciones del médico o dejar de pensar que en las indicaciones del médico debe aparecer cuidados generales de enfermería, porque eso no es así, porque nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y tenemos esa capacidad de argumentarle al médico, pero sobre todo de dar este cuidado humano a la persona. Y ya, estos son como los elementos principales que comprenden lo que es el cuidado humano. Y ahorita estamos muy emocionados porque pues abrimos o vamos a abrir un diplomado justamente en este tema, en un tema que involucra mucho más allá, que es a través de la Amenti, pero sobre todo que nos va a llevar a comprender el cuidado humano de otra manera, no solamente desde la parte práctica o teórica, sino que tiene muchos elementos a su alrededor. Y pues muchísimas gracias. Si quiere ya podemos pasar a la sesión de preguntas. Muchísimas gracias, licenciada. De verdad, pues ha sido muy gratificante para todos nosotros escuchar su intervención. Pues nos ha dejado un gran mensaje esta noche y en especial pues a los estudiantes de enfermería quienes nos están acompañando en esta noche y a pues los licenciados en enfermería que también pues se encuentran cursando este congreso.
Sí, pues ya podríamos abrir la ronda de preguntas y respuestas. Por acá en el chat tenemos una pregunta, bueno, una respuesta basada en la pregunta que usted hizo referente a la espiritualidad. Por aquí tenemos a una colega, pues a una enfermera de estudiante de la UTSE, quien nos dice que la espiritualidad podría ser algo que ya tenemos adherido a nuestra personalidad. En cambio, la religiosidad es algo que la humanidad nos ha enseñado con el tiempo, a como adoración a alguien o algo. Eso en respuesta a la pregunta que usted hizo a mitad pues, de su intervención. Por acá pues tenemos un agradecimiento de otra compañera, pues por acá no puedo ver bien pues el nombre de la participante, déjeme pues por acá buscarlo. Ajá, por acá tenemos a la estudiante Tatiana, quien también nos acompaña desde la UPSE. Ella dice, excelente intervención, licenciada Natalia Ferro. Un gusto tenerla como experta en el área de la enfermería. Concuerdo con usted, la profesión de enfermería de manera general es una carrera que busca integrar en su ámbito profesional, personal de salud, los cuidados del paciente, considerando la comprensión, el apoyo permanente de sus necesidades, entre otros elementos éticos que sirvan como ayuda para que el paciente tolere determinado padecimiento o cualquier enfermedad, respetando las creencias de cada uno de nuestros pacientes. Por acá pues también la compañera Anaida nos dice por el chat, excelente aporte, sobre todo como hoy en día se presentan algunos profesionales con falta de humanismo, eso desde el punto de vista paciente. Y como estudiante, sus palabras hacen que reconozca que nosotros como futuros profesionales tenemos la oportunidad de formar un cambio, de ser mejores y mucho más humanizados. Esto también es parte de lo que anteriormente se mencionó, que el autocuidado de hecho es importante y nos hace más libres porque nos ayuda a ser más humanos, reconocemos cómo ayudar a otras personas. Felicidades, doctora, gran aporte. También tenemos a María Paredes, quien nos dice excelente exposición y sí, el arte del cuidado se da en una relación intersubjetiva. La enfermera hace una abstracción de la realidad de la persona y esta hace una autopercepción para objetivar sus necesidades. De esta interacción se derivan las acciones cuidativas basadas en el amor, en el respeto a la dignidad de la persona, es decir, del paciente, y contribuye a la fundamentación filosófica estética de la disciplina de enfermería y su resignificación para la enseñanza y la práctica. De tal forma que el cuidado adquiera el sentido humanístico para la autonomía profesional. También pues les recuerdo que ustedes pueden activar sus micrófonos. Si desea alguien pues hacer alguna intervención, pues pueden hacerlo. Para eso pues ya habilitamos que todos puedan reactivar su propio micrófono en tanto ustedes lo soliciten. Por acá también tenemos a la compañera Fátima, quien nos dice que creo que a lo mejor todos en algún momento de nuestra vida nos hemos topado con algún enfermero o médico un poco empático. Y siempre me he cuestionado a qué se debe esto. A lo mejor por poco amor a la profesión, falta de educación o el ajetreo de tanto trabajo. Por acá también, bueno, tenemos muchas respuestas, de verdad que ha sido muy interactivo el chat en esta última conferencia, muchísimas gracias a todos los participantes. Por acá pues tenemos un mensaje también pues de nuestra compañera Isabel, quien nos dice excelente su ponencia, licenciada. También comparto con su opinión de que el enfermero o enfermera es más que una simple persona que coloca inyecciones. Desde mi perspectiva, para mí el enfermero se vuelve como un amigo para el paciente, demostrando así nuestra espiritualidad, compromiso y ética en el cuidado del mismo. Su ponencia me sirve como aporte para mi formación de licenciada de enfermería. Por acá pues también tenemos a otra compañera, Daniela Jiménez, quien nos dice: su exposición me inspiró muchísimo a marcar la diferencia con el resto de enfermeras. Debemos ser mejores y siempre ser éticos. Felicidades por su ponencia.
Bueno, por acá tengo que comentar que tenemos bastantes respuestas. De hecho, pues veo que hay 8 mensajes más. No sé si me alcanza el tiempo pues para leerlos todos. Por acá tenemos una intervención de Ana. Sí, claro, usted puede encender el micrófono. La licenciada Natalia pues la estará escuchando. Hola, nuevamente. Bueno, redondeando todo lo que ha sido el Congreso el día de hoy, que yo recién hoy día me integré, pero ha sido muy excelente todos los puntos que se han expuesto y con relación a todo lo que explicó sobre la espiritualidad y cómo va más allá de solo